A los 68 años, la leyenda de la música country Dwight Yoakam ha roto por fin su silencio, y lo que acaba de revelar está enviando ondas de choque a través de Nashville y más allá. Durante décadas, los fans y los críticos han susurrado, especulado y se han preguntado por el hombre que se escondía tras los trajes de pedrería y su característico tuan. ¿Existía algo de verdad detrás de los rumores que le persiguieron durante su ascenso a la fama? Pues no te lo preguntes más, porque Dwight acaba de confirmar lo que muchos sospechaban desde hace tiempo y lo cambia todo. Así que, abróchense los cinturones porque esta no es solo otra historia sobre guitarras y Cadillacs. Este es el verdadero Dwight Yoakam, sin filtrar y finalmente listo para hablar. Con la excepción, ellos eran los grasientos, yo era solo yo, camino al estrellato. Antes de que Dwight Yoakam se convirtiera en un nombre conocido de la música country, su camino hacia el estrellato estuvo marcado por una gran determinación, innumerables rechazos y noches en bares llenos de humo. A finales de los años 70 y principios de los 80, empezó a actuar en pequeños locales del sur de California, un lugar que entonces no era conocido por abrazar el ritmo de la música country tradicional. Sin embargo, el honky tonk de Dwight contrastaba con el pulido country pop que dominaba Nashville. Se negó a adaptarse a la moda de los cowboys urbanos de la época. En su lugar, se inclinó por los sonidos descarnados de Bakersfield y las influencias rockabilly. Este compromiso con la autenticidad le dificultó encontrar actuaciones al principio, pero también le diferenció de la multitud. Los espectáculos de Yoakam eran crudos e inquebrantables. Actuaba 5 veces por noche en bares donde se producían peleas y las botellas de cerveza podían saltar por los aires en cualquier momento. A pesar del sórdido entorno, se tomaba cada actuación como una oportunidad para perfeccionar su arte. Sin el dinero ni el apoyo de las discográficas, Dwight tuvo que recurrir al boca a boca, convirtiendo al público canción a canción. Estos primeros años, marcados por la adversidad y la incertidumbre, sirvieron para forjar el fuego y el filo que acabarían caracterizando su distintivo sonido y sus actuaciones en directo. Curiosamente, los primeros intentos de Dwight por penetrar en el mercado de Nashville fueron recibidos con indiferencia. En 1976 se trasladó a la ciudad de la música, pero descubrió que las prioridades de la industria se centraban más en los compositores y en las actuaciones de estudio pulidas, y se interesaban menos por las actuaciones en directo. Entonces se dio cuenta de que Nashville tenía más que ver con la edición que con la personalidad, y de que su áspero y enérgico directo no encajaba en su modelo. En lugar de conformarse, Dwight se atrevió a romper moldes y demostrar que era posible innovar dentro de la tradición. Estas primeras luchas sentaron las bases de lo que sería una revolución sísmica para la música country. Siendo fiel a su herencia y abrazando el duro entorno que acogió su música, Dwight Yoakam se forjó una base leal mucho antes de llegar a encabezar las listas de éxitos. Su vida en las trincheras le dio experiencia y legitimidad, algo que no se puede fingir en un estudio. Cuando por fin sacó Guitars, Cadillacs, no era una canción de éxito. Era el grito de guerra de un hombre que se había abierto camino y nunca había transigido con sus ideales. Tras años de rechazo, la irrupción de Yoakam no fue solo un debut, fue la prueba de que mantenerse fiel a sus raíces podría cambiar la música country para siempre. Un gran avance con Guitarras y Cadillacs. El álbum debut de Dwight Yoakam en 1986, Guitars, Cadillacs, etc., de Dwight Yoakam, fue algo más que un primer lanzamiento sólido. Fue una inyección de adrenalina directa al corazón de la música country. En un momento en que el género se inclinaba hacia la producción pop, el disco de Yoakam lo devolvió a su esencia cruda y arraigada. Producido por su viejo colaborador Pete Anderson, Music, el álbum abrazaba el sonido Bakersfield, una rama del country nacida en California conocida por sus guitarras retorcidas, su filo cortante y su latido honky tonk. Desde las primeras notas, quedó claro que Yoakam no perseguía tendencias. Estaba creando una nueva vía basada en la tradición, pero con un espíritu de rock and roll. El single principal del álbum, una versión de Honky Tonk Man de Johnny Horton, subió rápidamente en las listas de éxitos y llevó el estilo distintivo de Yoakam a un escenario nacional. Sin embargo, fue la canción Guitars Cadillacs la que mejor marcó su debut, con sus pegadizos riffs de guitarra, su letra solitaria y su confianza fanfarrona. La canción se convirtió en el himno que definió la carrera de Yoakam. Su éxito en las listas de country y en sorprendentes mercados urbanos demostró que Dwight tenía algo más, un hambre creciente de autenticidad en un género que muchos creían que había perdido su ventaja. Guitarras, Cadillacs, etc., en las listas de éxitos, tanto entre el público como entre los críticos.
El álbum alcanzó el doble disco de platino y Joam fue aclamado por haber redefinido la frescura y la credibilidad en la música country. Los demás artistas se diferencian de él por una síntesis de composición y espectáculo y un respeto por los héroes del género. Dwight no solo hacía country, lo vivió y recordó a todo el mundo cómo sonaba sin artificios. Su personalidad vintage y su actitud rebelde le convirtieron en revivalista y revolucionario a la vez. Guitars. Cadillac se convirtió en la plataforma de lanzamiento oficial de Dwight Yoakam como fuerza de la música country y cambió instantáneamente el curso de su carrera. Ya no actuaba en bares de mala muerte y clubes de rock de Los Ángeles, sino en locales de todo el país. Y lo que es más importante, demostró a la industria y a Nashville que aún había sitio para los arriesgados con delirios de grandeza. Pioneer que esta nueva idea fue la plataforma de lanzamiento de una carrera que se prolongó durante décadas y que influyó en cientos de artistas para asentarse en un lugar permanente de la historia de la música country. Beck y la inesperada evolución. La colaboración de Dwight Yoakam con Beck, icono del rock alternativo, marcó un capítulo sorprendente y transformador en su carrera. Conocido por mezclar géneros y desafiar las convenciones, Beck aportó un enfoque experimental fresco a las raíces tradicionalistas de Joam. Su asociación creativa comenzó durante la producción del álbum de Joam de 2012, Three Pairs, en el que Beck coprodujo 2 temas. Esta improbable pareja tendió puentes generacionales y estilísticos, demostrando que la música country podía evolucionar sin perder su alma. La influencia de Beck animó a Yoakam a adoptar un proceso de estudio más libre, mezclando la honestidad más cruda con la innovación sónica. Uno de los momentos más cruciales de su colaboración se produjo durante la grabación de A Hard Like Man. Yoakam había hecho un scratch con guitarra eléctrica, un instrumento en el que no solía llevar la voz cantante, y Beck insistió en que se quedara con la toma. Este momento simbolizó un cambio en la mentalidad creativa de Yoakam, dejó a un lado el perfeccionismo y se inclinó por la autenticidad, capturando la inmediatez emocional que había definido sus primeros trabajos. La guía de Beck ayudó a Yoakam a redescubrir la libertad artística que había sentido por primera vez cuando era adolescente actuando en directo, añadiendo una capa de vulnerabilidad y emoción a su material más reciente. La colaboración también le proporcionó un nuevo público, fans del rock indie y alternativo que de otro modo no habrían escuchado su música. La naturaleza experimental de Beck se complementaba sorprendentemente bien con el acento de Bakersfield de Yoakam, creando un sonido clásico y moderno a la vez. Temas como Take Hold of My Hand y Rock It All Away mostraron la profundidad de esta polinización cruzada, en la que las guitarras de acero a pedales giraban alrededor de armonías vocales en capas y ritmos creativos. Para Yoakam, la colaboración no consistía en seguir tendencias. Se trataba de desafiar los límites creativos sin dejar de basarse en la verdad emocional. Aparte de la música, la colaboración con Beck también marcó un cambio mayor en el arte de Yoakam. Recordó a oyentes y críticos por igual que era algo más que un tradicionalista del country, sino un artista dispuesto a asumir riesgos. Lo que hicieron juntos demostró que desarrollo no equivale necesariamente a reinvención, sino que también puede significar despojarse de las capas para redescubrir algo fundamental. Puede que Beck fuera un socio sorprendente, pero su presencia revitalizó el apetito de Yoakam por la experimentación y consolidó su posición como una de las voces más audaces de la música estadounidense. Sobre todo, la colaboración con Beck confirmó a Yoakam que el desarrollo creativo tiene que surgir de un sentido de honestidad personal y no del cálculo comercial. En lugar de intentar ajustarse a las normas de la industria o a la popularidad de la radio, Yoakam optó por un enfoque más intuitivo e impulsado por las emociones, dejando las cosas en manos de sus instintos y de la inmediatez del momento. Esta transición allanó el camino para una mayor autoexpresión tanto en su producción como en la composición de canciones, recordándole que la vulnerabilidad y la improvisación pueden ser más fuertes que Sean. En retrospectiva, trabajar con Beck no fue una desviación creativa, fue una reivindicación de la libertad artística que aún hoy resuena en su música, del escenario a la pantalla. Aunque Dwight Yoakam saltó a la fama como pionero de la música country, su talento nunca se limitó a los escenarios. Al principio de su carrera, Yoakam empezó a actuar en obras escolares y en el teatro comunitario, y descubrió su habilidad para captar la atención del público. Esta temprana exposición a la interpretación más allá de la música despertó en él un interés que acabaría llevándole a Hollywood. Aunque se centró en la música durante la cima de su éxito discográfico, Yoakam siempre albergó el deseo de ampliar su narrativa a través del cine y la televisión, buscando papeles que resonaran con su sensibilidad artística. Su gran éxito como actor se produjo en 1996,
cuando interpretó al maltratador Doll Hargreaves en la aclamada película de Billy Bob Thornton's Lane Lane. La oscura y emotiva interpretación asombró al público y a la crítica, mostrando una faceta de Yoakam que pocos habían visto antes. Su cruda interpretación le valió elogios generalizados y le ayudó a consolidarse como un actor serio, no solo como un músico que hacía sus pinitos en el cine. El éxito de Sling Blade le abrió las puertas del mundo de la interpretación, donde su estilo discreto pero intenso aportaba autenticidad a todos los personajes que interpretaba. A lo largo de los años, Yoakam acumuló un fantástico currículum, apareciendo en diversos papeles en películas como Panic Room, The Newton Boys y Crank. También hizo memorables apariciones como invitado en televisión en Under the Dome y Wilfred, entre otros, demostrando su versatilidad. Yoakam solía sentirse atraído por personajes complicados y extravagantes, papeles que le permitían acceder a la misma verdad emocional que impulsaba su música. Su actuación tenía una intensidad discreta, basada normalmente en la misma narración descarnada que subyacía a sus canciones, lo que le convertía en un actor natural para las historias dramáticas y basadas en personajes. Actuar no solo amplió la visión artística de Yoakam, sino que también lo arraigó más profundamente en sus fans. Para otros, fue una sorpresa ver a la superestrella del country retratar a personajes tan alejados de su persona de micrófono de escenario, ya fuera de gira con una guitarra acústica o delante de una cámara de cine. Sin embargo, Yoakam era un contador de historias, un guardián fiel al candor, a la exposición y a la verdad emocional. Su paso del escenario a la pantalla no fue un paso lateral. Fue una extensión del mismo esfuerzo creativo que le convirtió en un icono cultural, demostrando que el talento genuino no tiene género ni medio. Esta fácil transición a la actuación también creó un vehículo para que Yoakam explorara nuevos modos de expresión artística que complementaran su música en lugar de competir con ella. A menudo abordaba los papeles de las películas de la misma manera visceral en que escribía canciones, creando personajes desde dentro, a partir de lo que les motivaba, lo que les dolía y lo que les hacía humanos. En las entrevistas ha hablado de cómo cada uno de sus oficios tiene el mismo ritmo, un tempo de latidos emocionales que, cuando se interpretan con sinceridad, suenan con fuerza en el público. Ya fuera interpretando a un villano, a un vagabundo o a un sabio forastero, Yoakam aportó su autenticidad vivida al cine, y cada interpretación parecía arraigada e inolvidable. La primera incursión de Dwight Yoakam en el mundo de la música country fue recibida con escepticismo por muchos en Nashville, el corazón del establishment del género. En lugar de conformarse con el pulido sonido del country dominante en la década de 1980, Yoakam se inclinó por la cruda esencia twangaby del sonido Bakersfield, un estilo popularizado por leyendas como Buck Owens y Merle Haggard. En un momento en que Nashville abrazaba la moda del cowboy urbano, que fusionaba elementos pop con la estética country, el enfoque honky-tonk de Yoakam resultaba chocante y fuera de lugar para muchos ejecutivos. Su música, aunque arraigada en la tradición, tenía un toque que no encajaba en el molde. La imagen de Yoakam también chocaba con lo que Nashville esperaba de sus estrellas. Llevaba vaqueros ajustados, chaquetas llamativas y un sombrero vaquero bajo que se convirtió en su seña de identidad y que contrastaba visualmente con los estilos más abotonados de sus contemporáneos. Esta estética, junto con su atrevida personalidad, no sentó bien a los guardianes del country, que lo consideraban demasiado rebelde y poco convencional. Su decisión de construir su base de fans en clubes de rock y locales alternativos de Los Ángeles, en lugar de Music Row, no hizo sino avivar la división, poniendo de relieve su intención de crear una vía totalmente propia. En lugar de esperar la aprobación, Yoakam redobló su independencia. Se asoció con Pete Anderson, otro productor de espíritu afín, y ambos crearon un sonido que combinaba la herencia del honky-tonk con la actitud del rock and roll. El resultado fue el álbum Guitars, Cadillacs, etcétera, que caló hondo entre los oyentes. Aunque al principio Nashville le dio la espalda, el éxito del álbum hizo que la industria se sentara y tomara nota, demostrando que había demanda de música country tradicional que no siguiera las tendencias de la radio. Fue una afirmación valiente de los instintos de Yoakam y de su negativa a doblegarse. En retrospectiva, la enemistad de Dwight Yoakam con el establishment de Nashville tuvo más que ver con tensiones artísticas que con hostilidad manifiesta. Yoakam desafió las convenciones y allanó el camino para que otros siguieran sus pasos, los que preferían la autenticidad a la fórmula. Con el paso de los años, Nashville fue adoptando una mayor diversidad estilística. Y la resistencia inicial de Yoakam tiene mucho mérito por haber ampliado los parámetros del género. Aunque en sus inicios se le tachara de outsider,
Dwight Yoakam acabó demostrando que siempre hay espacio para los rebeldes en la música country y que a veces son ellos quienes la llevan más lejos. Disputa legal con el productor Pete Anderson. La colaboración de Dwight Yoakam con el guitarrista y productor Pete Anderson fue una de las asociaciones creativas más emblemáticas de la música country de finales del siglo XX. Anderson desempeñó un papel decisivo en la creación de un sonido con influencias de Bakersfield que ayudó a definir los álbumes de Yoakam, entre los que se incluyen Guitars, Cadillacs, etc., etc. Y esta vez los dos trabajaron estrechamente durante casi 20 años produciendo una serie de discos aclamados por la crítica y de gran éxito comercial que le valieron a Yoakam un amplio reconocimiento como tradicionalista con un toque de rock and roll. Su sinergia musical era innegable, ya que el trabajo de guitarra y el estilo de producción de Anderson complementaban a la perfección la voz y la visión de Yoakam. Sin embargo, entre bastidores empezaron a surgir grietas en su relación profesional a principios de la década de 2000. En 2004, Pete Anderson interpuso una demanda contra Yoakam por incumplimiento de contrato, alegando que el artista había incumplido varias obligaciones contraídas en sus conciertos. Según Anderson, la cancelación por parte de Yoakam de las actuaciones programadas le causó un importante perjuicio económico, sobre todo porque Anderson había invertido sus propios recursos en la preparación de los espectáculos. La demanda reveló tensiones subyacentes que venían gestándose desde hacía tiempo, como diferencias sobre las decisiones de gestión y las prioridades empresariales. Al final, la demanda se resolvió extrajudicialmente y los detalles se mantuvieron confidenciales. Aunque ninguna de las partes hizo comentarios públicos sobre el acuerdo, era obvio que el daño a su relación era irreparable. La batalla judicial no solo puso fin a una de las colaboraciones entre productores y artistas más exitosas de la música country, sino que también supuso un punto de inflexión en la carrera de Yoakam. Tras la separación, Yoakam se implicó más en la producción de sus álbumes, una decisión que le dio más poder creativo, pero que también transformó la huella sonora que el público conocía. Aunque la ruptura fue agria, tanto Yoakam como Anderson se han mantenido circunspectos pero respetuosos sobre su tiempo como colaboradores. Para muchos fans, la colaboración marcó un periodo dorado de la carrera de Yoakam, con creatividad e integridad a raudales en cada grabación. La quiebra recordó a todos el intrincado equilibrio entre arte y comercio, sobre todo en las colaboraciones creativas a largo plazo. Aunque nunca han vuelto a reunirse profesionalmente, el trabajo de su colaboración sigue impactando a generaciones de músicos que respetan el sonido único que crearon juntos. Mientras que la disputa legal entre Yoakam y Pete Anderson marcó el final de una asociación creativa fundamental, su posterior batalla con Warner Music puso de relieve una lucha más amplia y personal, no solo por la colaboración, sino por la propiedad y el control de la propia música que definió su legado. Demanda por derechos de autor contra Warner Music. En 2021, Dwight Yoakam inició una batalla legal contra Warner Music Group, uno de los sellos discográficos más importantes del mundo, por los derechos de propiedad de sus primeros trabajos musicales. La disputa se centró principalmente en el álbum debut de Yoakam, Guitars, Cadillacs, etc., etc., un lanzamiento histórico que ayudó a redefinir la música country en la década de 1980. Según la demanda, Yoakam alegó que Warner Music no respetó sus avisos legales de rescisión en virtud de la ley de propiedad intelectual, que permite a los artistas reclamar los derechos sobre sus obras tras un periodo de tiempo determinado, normalmente 35 años después del lanzamiento original. Yoakam alegó que la discográfica siguió explotando y distribuyendo sus primeras grabaciones sin su consentimiento, infringiendo la ley. La disposición de la ley de propiedad intelectual relativa a la extinción de los derechos de autor se ha convertido cada vez más en una herramienta para los artistas veteranos que tratan de recuperar el control sobre sus obras más valiosas. Para Yoakam, coautor de gran parte del material de sus primeros álbumes y creador del sonido característico de aquella época, reclamar esos derechos fue un hito tanto legal como personal. Su equipo legal argumentó que el control continuado de Warner sobre los masters y los canales de distribución obstaculizaba su capacidad para gestionar y rentabilizar su propio legado. El caso refleja tensiones más amplias en la industria de la música, ya que los artistas se oponen cada vez más a las normas contractuales que favorecen a los sellos discográficos. La defensa de Warner Music se basó en motivos contractuales y procesales, cuestionando supuestamente la validez y el calendario de las notificaciones de rescisión enviadas por Yoakam, pero la demanda nunca llegó a juicio público. En 2022, las dos partes resolvieron el caso en privado y no se revelaron los términos del acuerdo.
Aunque los detalles públicos de la resolución no estaban disponibles, el acuerdo indicaba que ambas partes habían llegado a una solución mutuamente satisfactoria, y probablemente incluía cambios en la forma de monetizar o gestionar en el futuro el catálogo inicial de Yo-Cam. El caso llamó la atención no solo por la condición de músico de Join, sino también por el énfasis que ponía en una lucha persistente entre los intérpretes de legado. El litigio puso de relieve el problema de los músicos que pierden el control sobre la propiedad intelectual incluso años después de su lanzamiento. Aunque el propio Joe Kakam ha guardado relativo silencio sobre el resultado, el acto en sí fue un testimonio de su dedicación a la defensa de sus derechos creativos y a que sus primeras contribuciones a la historia de la música fueran honradas en sus propios términos. También se convirtió en un cuento con moraleja y una posible inspiración para otros artistas que deben navegar por el enrevesado nexo de la ley de derechos de autor y la propiedad corporativa de la música. Polémica película Al sur del cielo, al oeste del infierno. El salto de Dwight Yoakam al cine con el drama del año 2000 Al sur del cielo, al oeste del infierno fue una de las empresas más ambiciosas y, en última instancia, controvertidas de su carrera. Yoakam no solo protagonizó la película, también escribió, dirigió, coprodujo y compuso la banda sonora, asumiendo el control creativo total del proyecto. La película, que pretendía combinar la estética del western con la profundidad psicológica, contaba con un reparto formado por Vince Vaughn, Bridget Fonda y Billy Bob Thornton. A pesar de sus estrellas y de la pasión de Joan por el material, la película no tuvo éxito comercial ni de crítica. En el momento de su estreno, Al sur del cielo, al oeste del infierno fue muy criticada por la crítica, que la calificó de inconexa, autoindulgente y excesivamente ambiciosa. Su trama confusa y su ritmo irregular provocaron malas críticas, y la película no logró imponerse en taquilla ni a través de una distribución limitada en video doméstico. Los críticos señalaron que, aunque las intenciones de Yoakam podían ser artísticas, su inexperiencia como director contribuyó a los defectos de la película. Lo que pretendía ser una audaz incursión en Hollywood se convirtió en un cuento con moraleja sobre cómo los excesos creativos pueden resultar contraproducentes. Desde el punto de vista financiero, la película supuso una gran pérdida para Yoakam. Después de que los principales inversores abandonaran la producción, se dice que Yoakam financió personalmente gran parte de la película, utilizando dinero personal e incluso endeudándose para completarla. El estrés financiero no solo supuso una carga para sus propias finanzas, sino que también generó tensiones crecientes con socios veteranos, como miembros de su banda y de su organización empresarial. Estas tensiones precedieron a una serie de desavenencias profesionales en el círculo íntimo de Yoakam, algunas de las cuales acabarían desembocando en pleitos y trastornos en la gestión. Aunque hubo una reacción violenta, Al sur del cielo, al oeste del infierno sigue siendo una página vital en la historia de Yoakam, prueba tanto de su visión artística como de su actitud arriesgada. En retrospectiva, la mayoría de los aficionados y expertos de la industria consideran que la película fue un experimento fallido que no cuajó, no un fracaso total. El propio Yoakam rara vez ha hecho comentarios públicos sobre las consecuencias de la película, pero su legado sigue siendo el testimonio de un artista que, para bien o para mal, no va a lo seguro. Su humildad ante la experiencia, si es que se ha sentido humillado, solo ha servido para reforzar su determinación de mantenerse fiel a su visión, incluso cuando ello conlleva un alto coste. Papeles notables y reflexión. La carrera como actor de Dwight Yoakam ha estado marcada por una serie de convincentes interpretaciones que demuestran su versatilidad y profundidad como artista. Tras su gran éxito en Sling Blade, donde interpretó al intensamente volátil Doll Hargraves, Yoakam consiguió papeles que mostraban diferentes facetas de su talento. En 2002, en Habitación del Pánico, de David Fincher, interpretó al escalofriante y amenazador Raúl, un intruso enmascarado cuya silenciosa crueldad lo convirtió en uno de los personajes más inquietantes de la película. El contraste entre su personalidad musical y este papel oscuro y discreto causó una fuerte impresión en los espectadores, consolidándolo como un actor serio. Join también ha mostrado un lado más ligero y cómico en proyectos como Wedding Crashers 2005, donde hizo un memorable cameo, y en la estrafalaria serie de Afax Wilfred, en la que apareció como el misterioso y excéntrico Dr. Cahill. Estos papeles le permitieron explorar el humor y el surrealismo, ampliando su abanico más allá del intenso drama que se había convertido en su sello interpretativo inicial. Su aparición en el drama de la CBS Under the Dome también ilustró su capacidad para sumergirse en la televisión seriada.
ofreciendo interpretaciones constantes que añadían profundidad a los repartos de conjunto. A lo largo de su carrera, Joe Cocker se ha mantenido reflexivo y humilde respecto a su experiencia como actor. Al hablar con los periodistas, ha subrayado con frecuencia que su proceso como actor es como su música, basado en la autenticidad, el corazón y un profundo respeto por la narración. Atribuye a su trabajo en el teatro durante la secundaria y el bachillerato el haberle ayudado a armarse de valor para interpretar papeles difíciles y confiar en sus instintos ante la cámara. Para Joe Cocker, actuar no es tanto perseguir el estatus de celebridad como descubrir nuevos métodos para representar los sentimientos humanos que subyacen en sus canciones. Mirando hacia atrás en su propia carrera, Joe considera su éxito musical y cinematográfico como dos hilos de un mismo tejido artístico. Nunca los ha separado, pero siempre ha reconocido que su actuación, tanto en la pantalla como en el escenario, consistía en transmitir una historia real y vivida. Mientras sigue ampliando su obra como actor, tanto en la pantalla como fuera del micrófono, Joe Cocker sigue siendo un talento extraño que tiende puentes entre los mundos de Hollywood y la música country con honestidad, dureza y amor por su oficio. Al reflexionar sobre su trabajo como actor, Joe Cocker también ve cómo ha influido en su estado de ánimo, como artista y como narrador de historias. Entrar y salir de otras personas le ha ayudado a desarrollar una conciencia de los matices emocionales que le ha servido para interpretar letras y sentimientos en las canciones. Ha dicho que la vulnerabilidad que se le exige en la pantalla no es tan diferente de la que se le exige en el escenario con una guitarra. Ambos requieren honestidad y el deseo de compartir algo íntimo. Esta alineación artística ha enriquecido sus actuaciones en ambas formas, permitiendo a los fans percibir su honestidad de maneras ricas e inesperadas. Mientras Joe Cocker reflexiona sobre la profundidad emocional que la interpretación ha aportado a su música, se adentra con valentía en el siguiente capítulo, uno definido no por la nostalgia, sino por la continua evolución y exploración creativa, el camino que queda por recorrer. A medida que Joe Cocker entra en el siguiente capítulo de su vida y su carrera, no muestra signos de desaceleración. A sus 68 años, sigue evolucionando como músico y actor, emprendiendo nuevas aventuras creativas y manteniéndose fiel a sus raíces. Mantiene su compromiso de preservar la autenticidad de la música country tradicional y el honky tonk, géneros que le dieron forma y que él ayudó a redefinir para las nuevas generaciones, ya sea grabando nuevo material, saliendo a la carretera para actuar en directo o colaborando con artistas más jóvenes. Joe Cocker sigue tan motivado y apasionado como siempre. Uno de los aspectos más significativos del futuro de Joe Cocker es su papel como portador de la antorcha cultural. Mientras la música country sigue mezclándose con influencias del pop y el hip hop, Joe Cocker recuerda el rico pasado del género. Se ha convertido en mentor de artistas emergentes que buscan su guía y respetan sus aportaciones al oficio. Su programa de radio en XM Dwight Yoakam and the Bakersfield Beat sirve no solo como plataforma para compartir influencias clásicas del country y el rockabilly, sino también como vehículo para destacar voces poco representadas en la industria. Aparte de la música, Joe Cocker ha manifestado su interés en buscar nuevos papeles como actor y en trabajar detrás de la cámara. Con su agudo ojo para la narrativa y su profundo conocimiento del desarrollo de personajes, el paso a la dirección o la producción parece ser el siguiente paso orgánico. Con su éxito anterior en películas premiadas y su estilo introspectivo de interpretación, no cabe duda de que seguirá sorprendiendo a los fans con nuevos e impactantes proyectos. Su versatilidad le permite prosperar en múltiples vertientes creativas, manteniendo al mismo tiempo la integridad que le caracteriza. De cara al futuro, el legado de Dwight Yoakam está por escribir, no solo por su propia obra, sino por el impacto que ha tenido en la cultura de la música y el cine estadounidenses. Su combinación de innovación, respeto por la tradición y audaz individualidad le ha convertido en un auténtico original, tanto si lanza nuevos temas como si interpreta viejos éxitos en el escenario o entra en el plató de una película. Sus fans pueden contar con la misma fuerza bruta y profundidad emocional que han caracterizado su carrera. Puede que el futuro no esté claro, pero para Dwight Yoakam es otro camino abierto lleno de posibilidades, propósitos y una pasión que se niega a ceder. Otro factor que influye en el futuro de Dwight Yoakam es la relación cambiante con sus fans, que ha crecido con él. Aunque los fans de siempre siguen siendo fieles, una nueva generación está descubriendo su catálogo a través de servicios de streaming, colaboraciones y un renovado entusiasmo por el country tradicional. Este atractivo intergeneracional refleja que el arte de Yoakam no envejece y la conexión emocional de sus canciones. Con una presencia cada vez mayor en Internet y una reputación de intérprete auténtico sin complejos,
Yoakam está bien situado para tender puentes entre la tradición y la época contemporánea, demostrando que el verdadero talento solo mejora con la edad. Gracias por ver esta inmersión en las polémicas y el legado de Dwight Yoakam. Si te ha parecido tan fascinante como a nosotros, no olvides darle al botón me gusta para mostrar tu apoyo. ¿Tienes alguna opinión sobre la trayectoria de Dwight o recuerdos personales relacionados con su música? Déjanos un comentario. Nos encantaría conocer tu opinión. Y si aún no lo has hecho, suscríbete y a sonar la campana para no perderte nunca una historia que bucee bajo la superficie. Antes de irte, toca el siguiente video en tu pantalla. Hay más historia de la música e historias desconocidas esperándole.